Ahora vamos a ver recover, que lo mencioné en el video anterior, pero no dimos detalles. Tenemos una URL a un post en el blog de Golang. Si abrimos esa URL, nos lleva a este post que se llama Defer, Panic and Recover. A pesar de que vimos Defer y Panic, vamos a repasar qué nos dice este post y terminamos con Recover con un ejemplo. Esto está en inglés y voy a hacer mi mayor esfuerzo para traducirlo. A veces mis traducciones no son las mejores, así que les dejo de tarea que ustedes también vayan y analicen esto. Aquí vamos, dice, Go tiene los mecanismos usuales para control de flujo. If, que es condicional, for, que es iterativo, switch, que ejecuta dependiendo de casos, y goTo. También tiene la declaración go, para correr código en una go-rutina separada. Aquí nos gustaría discutir los menos comunes, defer, panic y recover, que son también mecanismos de control de flujo. Luego acá nos habla de defer, la declaración defer pone en una lista el llamado a funciones, es lo que dice acá. La lista de llamados es ejecutada después que la función que las envuelve retorna. Defer es comúnmente usado para simplificar funciones que ejecutan varias tareas de limpieza. Luego nos pone un ejemplo. Esta función copyFile lo que hace es que agarra un archivo fuente, copia la información de allí con este io.copy y la lleva a un archivo, crea un archivo que es este destination name, dst name. Entonces vamos a ver el orden. Primero abre el fuente, maneja su error, luego crea el destino, maneja el error, escribe la información del fuente al destino y luego cierra cada uno. Pero acá nos dice que esto funciona, pero tiene un bug. Si el llamado a os.create acá falla, la función retornará sin cerrar el archivo fuente. Esto puede ser fácilmente remediado colocando una llamada a source.close antes de la segunda declaración de return, que es esta que tenemos acá. Pero si la función fuera más compleja, el problema no sería fácilmente visualizado y resuelto. Introduciendo la declaración defer, podemos asegurar que los archivos son siempre cerrados. Y vemos que colocan un defer justo acá y otro justo acá para cerrar source y cerrar file, pero al final. Luego acá nos dice lo que tengo aquí remarcado en verde. La declaración defer nos permite pensar acerca de cerrar cada archivo justo después de abrirlo, garantizando que, independientemente del número de declaraciones return en la función, los archivos serán cerrados. Luego dice, el comportamiento de las declaraciones defer es sencillo y predecible. Hay tres reglas simples. La primera regla es la siguiente. Los argumentos de una función diferida son evaluados cuando la función defer es evaluada. Nos ponen este ejemplo y lo vamos a ver acá en el playground. Tenemos una función a, ahí declaramos una variable i, la inicializamos en 0 y ahora hacemos defer de un print ln de i. Cuando estamos evaluando este defer, ¿cuánto vale i? 0. Entonces ahora incremento ahí en una unidad, ahora i vale 1. Retorno. Justo cuando retorno, ahora ejecuto mi defer. Entonces cuando imprimo este valor de i con este format print ln, se imprime realmente es 0. Corremos y ahí está el 0. Esa es la primera regla. La segunda regla dice, los llamados a funciones diferidas son ejecutados en last in, first out. Eso es, último que entra, primero que sale. Ese es el orden después que la función que envuelve esos llamados a funciones retorna. Por ejemplo, aquí nos ponen una función b. Tiene un for para i igual 0, 1, 2 y 3, porque lo hace para los i menores que 4. Luego difiere esto. Estamos haciendo defer de la impresión de i. Entonces el último que se llama es el defer de format.print3. El anterior es el 2, el anterior es el 1 y el primerito que se llamó fue el 0. Y ese va a ser el último en llamarse. Por eso cuando esto se ejecuta imprime 3, 2, 1, 0. Luego tenemos esta que está acá. Esta es la tercera regla. Dice,
Las funciones diferidas pueden leer y asignar a los valores de retorno nombrados de las funciones. Y es mejor que lo ilustremos en el playground. Abrimos el playground, creo que es esta. Sí, no, esta no es. Es esta que tenemos acá. Acá estamos declarando una variable x. A x la incrementamos en una unidad y ahora imprimimos el valor de x aquí. Entonces imprime 1. Ahora a b o v le asignamos lo que retorna el llamado de c. ¿Qué hace c? C retorna un entero. Aquí estamos haciendo defer de esta función literal y estamos retornando 1. Pero como estamos retornando 1, entonces este i vale 1. Ahora se ejecuta defer. Después que se ejecuta este return es que se ejecuta defer. Entonces como vale 1 el valor de i, ahora en mi función literal aquí lo que hago es que lo incremento 1 más y termino retornando 2. Entonces b vale 2. Formateamos y corremos y tenemos 1, 2. Vamos a ver qué más tenemos acá. Luego acá tenemos esto de panic. Esto ya lo leímos, es lo mismo que leímos en el video anterior. Ahora vamos a leer esto de recover. Recover es una función interna que toma el control de una gorrutina, que recupera el control de una gorrutina en pánico. Recover es solamente útil dentro de una función diferida. Durante ejecución normal, un llamado a recover retornará nil y no tiene otro efecto. Si la actual gorrutina está en pánico, un llamado a recover capturará el valor dado a pánico o panic y reanuda la ejecución normal. Reanuda la ejecución normal. Y acá nos pone un ejemplo. Vamos a ver ese ejemplo, pero antes vamos a ver el paquete built-in. Si vemos built-in, en built-in conseguimos a recover. Esto lo pueden leer ustedes aparte, es lo mismo que leímos ahorita. Vamos al ejemplo. Acá tenemos el ejemplo. Tenemos en main el llamado a f y luego a este println. Ahora vamos a ver qué hace f. ¿Qué hace f? F tenemos acá. Primero diferimos esto. Lo dejamos para el final de f. Luego imprimimos llamando a g y llamamos a g con el valor 0. Entonces lo primero que nos va a aparecer en pantalla es llamando a g. Luego vamos a revisar qué hace g de 0. G de 0, comprueba. ¿Es ese valor mayor que 3? No. Entonces como no es mayor que 3, viene acá y diferimos esta línea. Aquí estamos haciendo defer de este string. Dice defer en g y el valor de g. Luego tenemos este println imprimiendo g. Estamos imprimiendo g y el valor acá. Entonces se imprime esa línea. Es imprimiendo g 0. Luego incrementamos el valor de i en una unidad y volvemos a llamar a g. Luego esto se va a repetir hasta que i valga 4. Entonces vamos a tener imprimiendo, aquí tengo un error. Imprimiendo g, vamos a tener imprimiendo g varias veces. Cuando se llega a 4, luego imprimo panicking y llamo a panic acá. Llamo a panic. Estoy haciendo un panic en la ejecución de mi función. Recuerden que a g la estoy llamando es en f. Entonces el valor que le estoy pasando a panic es el string del valor de i. Luego regreso a mi f porque ya aquí salí de g, llegué acá y llamé mi panic. Entonces se termina de ejecutar este println retornando normalmente desde g. Y ahora que ya estoy terminando f, se ejecuta mi función diferida en f. Acá, ¿qué hace esta función? Acá tenemos el recover, le asigna a R el valor de ese recover, como es distinto de nil, entonces se imprime recuperando en F. ¿Y qué valor tiene R? El valor 4. Recuerden que acá le pasamos a panic eso como string, que era el valor de i, cuando vale 4. Entonces acá sí se va a imprimir recuperado en F 4. Y luego pasa, ya termina F, o sea, retorna todo normal, la ejecución sigue y se nos imprime esta línea, retornando de manera normal desde F. Vamos a formatear y correr y ahí lo tenemos. Llamando G, imprimiendo G, 1, 2, 3, luego panicking, luego defer en G, 3, 2, 1,
que son estos que tenemos acá, estos defer que tenemos aquí, luego recuperado en F4 y finalizamos con este println. Es un ejemplo un poquito complejo, pero ahí podemos demostrar que incluso si tenemos una función en pánico, podemos recuperarlo utilizando recover. Es todo en este video y nos vemos en el siguiente video para hablar sobre errores con información. Le podemos agregar información a nuestros errores. Nos vemos en el siguiente video.